Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio al quinto y último conversatorio de nuestro ciclo, donde pudimos reflexionar sobre un montón de temas que hacen a los derechos humanos y a un montón de situaciones que nos están atravesando a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra región. En las reflexiones de hoy están como temas programados el tema de diversidad, género, niñeces y por supuesto que no podemos dejar de abordar el tema del caso de este niño correntino, Loan Danilo Peña, que se halla aún desaparecido y que esperamos que puedan las autoridades hallarlo y devolverlo a su familia. Durante esta tarde nos van a acompañar la profesora Analía García y la profesora Melina González. Primero nos va a dar una introducción al tema el titular de la cátedra, Norberto Liski, a quien le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Rudy. Muy buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, uno de los temas que están planteados en la agenda del día es el referido a la ley Lucio, lo que implica la ley Lucio en relación a la prevención y la alerta temprana respecto precisamente de las situaciones de riesgo en que puede situarse la condición de un niño, niña o adolescente. Cuando el ámbito legislativo avanzó sobre la necesidad de la creación de un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, porque efectivamente había ocurrido un hecho de enorme gravedad, que era la muerte en manos de su propia progenitora de un niño en la provincia de La Pampa, que asumió la enorme tarea de evitar que el silencio o la impunidad cerrara un episodio de tanta gravedad. Y por lo tanto, la ley Lucio, la 27.709, le ha otorgado la responsabilidad al Estado Nacional, actuando a su vez en coordinación con los estados provinciales y los propios municipios, para que todos los profesionales, distintas expresiones del trabajo en los estados nacionales, provinciales, municipales, adquirieran un alto nivel de conocimiento respecto del derecho de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente el modo de actuar frente a situaciones de alta vulnerabilidad. La alta vulnerabilidad tiene diferentes manifestaciones en las que se presenta. La propia ley, cuando define la necesidad de crear estas condiciones
habla necesariamente de campañas de concientización y de la autoridad de aplicación teniendo que adaptar sus estructuras institucionales al marco normativo internacional que deviene de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en el año 1989, incorporada a nuestro plexo jurídico al año siguiente y posteriormente ingresada en la Constitución reformada de 1994. Es decir, cuando hablamos de la ley Lucio, tenemos por detrás el drama de un niño asesinado, de la ausencia de un sistema de prevención y alertas tempranas que hubieran podido evitar ese trágico desenlace. Y por otro lado tenemos la reacción del sistema democrático en su pluralidad de pensamiento en el ámbito legislativo y apoyado en la Convención sobre los Derechos del Niño, avanza en la formulación de una ley que tiende a generar un nuevo marco de conocimiento, capacitación, pero también de intervención temprana y preventiva ante hechos de vulnerabilidad. Dicho de otra manera, la ley Lucio no solo es el resultado del trágico desenlace de ese niño, sino que es también la necesidad de fortalecer en la sociedad argentina los valores que están enmarcados en las normas vigentes, particularmente a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la 26061, establece la armonización de la acción con sus principios y disposiciones y la transforma en las políticas públicas basadas en un sistema de protección integral de derechos. Es decir, tenemos un proceso dinámico en donde muchas veces los hechos que conmueven a la sociedad, que producen enormes y lógicas reacciones de dolor y de preocupación, no se logra solamente con resolver las responsabilidades penales, sino también la necesidad de introducir más profundamente el conocimiento sobre los derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes. Y este dato tiene a su vez una expresión en situaciones que hemos conocido con anterioridad a los días que transcurren, en la circunstancia de niños que son objeto de sustracción, tomando la categoría legal con que el ámbito federal ha establecido
la circunstancia en este momento o hasta este momento del niño Loan. Pero antes de referirnos a eso, queremos recordar que en el año 2000, es decir, había transcurrido muy poco tiempo de que se había aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño, el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió ausencias normativas dentro de la propia Convención. Y la primera ausencia que se observó fue la referida a la venta de niños, al tráfico y la venta de niños. Fíjense ustedes, se aprobó en 1989 y para el año 2000, específicamente para el día 25 de mayo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución, me permito darle la referencia, resolución A/Res/54/263, que precisamente se constituyó en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta. Es más larga la definición, pero sobre este punto en particular quisiera destacar esta introducción que entiendo una cátedra de derechos humanos cuando convoca a un temario en un momento determinado de la realidad histórica, no puede ignorar que en el transcurso de ese proceso formativo ocurren acontecimientos que implican necesariamente que el enfoque de derechos humanos esté presente, no sustituyendo ningún otro ángulo de análisis informativo, de análisis judicial, de las investigaciones que se producen tanto en el ámbito provincial como en el ámbito federal. Y no puede una cátedra de derechos humanos mirar hacia otro lado cuando está ocurriendo un hecho tan grave como el que conocemos en estos últimos 20 días largos del niño Loan, justamente de la provincia de Corrientes. Y hemos escuchado por los medios y hemos oído por los medios juristas y hemos oído diversos agentes del ámbito judicial, hemos escuchado expertos en investigaciones técnicamente de gran valor. Sin embargo, hemos oído muy poco, hemos escuchado muy poco en lo que respecta al enfoque de derechos humanos. Y es el deber nuestro que este espacio no omita esa perspectiva. Y este protocolo que he mencionado tiene algunos elementos que quisiera compartirlo. Repito, no estamos examinando fuera de nuestro espacio académico y de nuestra perspectiva de derechos humanos
el caso del niño en hogar. Lo que estamos es tratando de aproximar una mirada de derechos humanos que incluya la circunstancia de este niño en un escenario mayor, en una historia más amplia, en una realidad que supera los propios límites del niño y de la propia provincia o el territorio específico donde ocurrieron los hechos. Y tomamos entonces el protocolo, que les repito, que fue aprobado en el año 2000 y entró en vigor en enero del 2002, y encontramos en él que el comité dice que es erradicar la venta de niños sería fácil si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyan a ello, en particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la falta de educación, las migraciones en el campo, las discriminaciones por motivos de sexo, e incluso, dice este protocolo de Naciones Unidas, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños que se sucede. Y los efectos que plantea este protocolo sobre venta de niños define qué implica la venta de niños. Y dice que se entiende por tal todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneraciones o de cualquier otra retribución. También el protocolo nos dice que en relación a la venta de niños, la gravedad de inducir indebidamente en calidad de intermediario a alguien a que preste su consentimiento, violando de esta manera instrumentos jurídicos internacionales aplicables en la materia. Y plantea que la oferta, la posesión, la adquisición o la entrega de un niño es evidentemente de gravísima violación de derechos. Sin extenderme demasiado, no puedo dejar de plantear cuáles son las responsabilidades que Naciones Unidas le dicta a los estados. Y tengamos en cuenta que este protocolo ha sido ratificado por la República Argentina entre los primeros 20 países dentro de los 194 países que la han ratificado. Este protocolo está ratificado desde el año 2013. Y en otro punto, este mismo protocolo plantea que los estados partes se prestarán toda la asistencia posible en relación a cualquier investigación
procesal penal o procedimiento de extradición que se inicie respecto a los delitos que se refieren. En particular, asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder. Y un último punto que quisiera destacar de este Tratado de Derechos Humanos de los Niños, referido a la venta y tráfico. Dice los estados adoptarán medidas adecuadas para proteger todas las fases del proceso penal, los derechos e intereses de los niños víctimas de prácticas prohibidas por el presente protocolo, velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y los testigos a su favor frente a intimidaciones y represalias. También dice que los Estados partes garantizarán que el tratamiento por la justicia penal de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente protocolo tendrá una consideración primordial a que se atienda su interés superior. Seguimos, tengan presente, analizando el texto de una producción de Naciones Unidas incorporada por la República Argentina como por los 194 países. Digo esto porque las asociaciones que puedan surgir por los hechos que rodean a la situación del niño Loan pueden tener un contacto con esto, pero fueron presentadas, fueron formuladas en el año 2000 y puestas en vigencia en el año 2002. Quiero insistir con el texto, porque dice en su artículo 9, los Estados partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales destinados a la prevención de los delitos a los que se refiere el presente protocolo. No hace falta que yo haga asociaciones directas con los hechos que están ocurriendo. Sé que cada una y cada uno de ustedes lo está haciendo por su propia cuenta y capacidad. Pero sí quisiera también compartir cuando en este mismo artículo, en el inciso 2, plantea que los Estados partes promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y el adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales. Por último, referido al protocolo, que es mucho más largo de lo que estoy tratando de resumir, tener presente que cuando nacía este protocolo, en el año 1986, en la Argentina, apenas 3 años recuperada la democracia, un grupo de profesionales, entre ellos Raúl Eugenio Zaffaroni y quien les habla, asumiendo
la condición de coordinadores, constituimos un equipo de investigación. Y la investigación, que ustedes la pueden encontrar en Google fácilmente, en este caso la vamos a presentar de esta manera. Es una investigación que claramente dice venta y tráfico de niños en la Argentina. Esta investigación separó claramente lo que eran niños secuestrados con sus madres, o nacidos en cautiverio de sus madres durante la dictadura. Y se abocó esta investigación a la venta y tráfico de niños. Circunstancia que no la inaugura la dictadura, circunstancia que en todo caso la dictadura la llevó a un plan sistemático de apropiación, y que esta investigación tuvo un carácter no jurídico, no pretendió avanzar sobre el sistema penal y se situó en el marco del análisis de derechos humanos de los niños y de las prácticas violatorias de derechos humanos. Simplemente tomar en cuenta que se examinaron situaciones con más de 4.000 entrevistas y se pudieron investigar situaciones de testimonios concretos con las modalidades de captación de los niños, de sustracción y de familiares víctimas de esas sustracciones. La investigación fue traducida en 6 idiomas. La investigación recorrió el mundo. No fue demasiado difundida en nuestro medio, siendo que investiga en la Argentina. Pero se la puede encontrar, por ejemplo, en la biblioteca de Cambridge, se la puede encontrar en la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, por mencionar solamente 2 lugares. Y voy a tomar solamente 2 ejemplos que están dentro de esta investigación. En uno es una entrevista de una médica obstetra. ¿Y qué dice la médica obstetra de la provincia de Buenos Aires? Dice textual: es común la falsificación o la venta de certificados de nacimiento. Intervienen muchas personas en ella. Concretamente a mí me han ofrecido plata por extender un certificado, o me ha pasado que en la clínica una enfermera me pida que extienda un nuevo certificado porque la partera de la guardia anterior cometió algún error, entre comillas, en la redacción. Y cuando en esta investigación tratábamos de conceptualizar las múltiples experiencias recogidas, podíamos decir que cuando se habla del tráfico de niños,
y la existencia de un mercado nacional, surge el interrogante: ¿para qué se quiere a los niños? El sondeo realizado, dice la investigación, en el presente estudio permite afirmar que se requieren niños básicamente para reparar de alguna manera la frustración de las parejas que no pudieron concebir hijos. La mayoría de los relatos dan fe de estas situaciones y por eso la mayoría de los niños son incorporados a otra familia con menos de un año de vida, es decir, recién nacidos. Casos aislados hacen referencia a algún intento de obtención de niños mayores. Y cuando nos detuvimos en los niños mayores, objetos de tráfico, fuimos a investigar cuáles podían ser entonces otras de las razones que motivaran la sustracción de niños mayores. Y en realidad obtuvimos nacional e internacionalmente una respuesta muy categórica. El tráfico de niños de mayor edad, es decir, superando la primera infancia, superando los 4 o 5 años, iban con el destino de la explotación. De la explotación sexual, de la explotación pornografía o de la explotación de las distintas variaciones que podían obtenerse. ¿De quiénes? De organizaciones criminales transnacionales que escondían detrás de esa situación de explotación de los niños que habían sustraído y que los habían sustraído con o sin la mercantilización respecto de sus progenitores o allegados, obtenían enormes ganancias. El tráfico de niños llegó a ser denunciado en el Parlamento norteamericano como la cuarta condición de la economía oscura o la economía delictiva detrás del tráfico de armas, detrás del tráfico de drogas y detrás de algunas otras modalidades. Quiero decir entonces, la investigación no encontró evidencias para explicitarlas, pero en el campo internacional, Naciones Unidas ya estaba avanzando en demostrar que esta sustracción de niños estaba respondiendo a organizaciones criminales de altísimos niveles de control financiero en el mundo, comparable, como he dicho, al tráfico de armas, al tráfico de drogas. Ha habido cosas modernas. En este momento, en la justicia argentina y en la justicia alemana, a raíz de una presentación efectuada por la institución que con mucha responsabilidad presido, hemos recibido la denuncia de una organización de derechos humanos de Alemania
del ingreso de un matrimonio alemán con un niño nacido en la Argentina. Las autoridades alemanas captaron la situación, investigaron el tema y llegaron a la conclusión de que se trataba de una maternidad subrogada en la Argentina, en una de las clínicas más conocidas y posiblemente de mayores recursos de la Argentina. Esa maternidad subrogada no podía demostrarse que había sido con consentimiento real y efectivo por parte de la madre del niño biológica. Y se sospechó de que había existido una transacción económica, razón por la cual las autoridades de Alemania consideraron que era tráfico de niños. Nosotros hicimos la denuncia en los respectivos organismos nacionales y el tema se encuentra hoy en un nivel de investigación. Para ir cerrando este tema, no estamos abriendo ninguna hipótesis, no nos corresponde a nosotros abrir ninguna hipótesis respecto de cuál es la situación actual y qué ha ocurrido efectivamente con el niño Loan. Lo que no podemos es callar el enfoque de derechos humanos de los niños frente a un acontecimiento que pareciera adoptar una instancia de tanta notoriedad pública que remite a un hecho casual o aislado. Las evidencias internacionales que hemos visto hace un momento. La investigación iniciada y monitoreada durante varios años que hemos presentado están diciendo que el tráfico de niños con los fines diversos constituye una de las mayores preocupaciones de los sectores más vulnerables de nuestra población. Y por lo tanto, la protección de los derechos de los niños, precisamente de estos sectores, debe constituir una responsabilidad que los estados asuman plenamente, previniendo, teniendo sistemas de alarma temprana y garantizando efectivas investigaciones que no se conformen solamente con los aspectos más cercanos a las circunstancias de la sustracción, sino que también profundicen sobre las relaciones más amplias respecto de organizaciones criminales que circulan en nuestro territorio desde hace muchos años, que tienen complicidades internas y que constituyen en su conjunto un sistema de violación de derechos de los niños de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, en este aspecto queremos insistir que no estamos estableciendo ninguna hipótesis respecto al niño Loan. Lo que estamos queriendo es que el análisis del niño Loan adquiera también una dimensión que no se limite a la publicidad que masivamente estamos
conociendo en estos últimos 20 días, sino que tengamos también la oportunidad de visualizar la gravedad, extensión del delito que se comete, pero delito que se comete en torno a derechos humanos jurídicamente consagrados, internacionalmente construidos y difundidos, y de la cual nuestro país los ha reconocido y los tiene incorporados en su estructura legal. Sobre este tema me parecía... El audio, Norberto. Norberto, tu audio. ¿Me escuchan ahora? ¿No? Muy bajo. No sé qué pasó. Mové la computadora, capaz que es eso. O acércate más a la computadora. A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? No. Muy, muy bajito. No sé qué pasó de golpe. Bueno, voy a ver si voy... Ahí está, ahí se escucha, ahí se Bueno, escucha. simplemente, disculpen, este tema técnico se me escapa de la posibilidad de controlarlo. Simplemente hemos querido, en consulta con el compañero Rudy y Verónica y Nicolás, hemos querido que en la jornada de hoy, que tenía incluidos los derechos de los niños a través de la ley Lucio, no estuviéramos desconociendo la enorme inquietud que genera la situación del niño Loan, del cual fervientemente deseamos que pronto se pueda reunir con sus seres queridos y que la profundización de la investigación pueda avanzar sobre las estructuras tal vez menos visibles, pero son las que alimentan que estas situaciones, hoy conocidas por derecho concreto, no tengan la multiplicación que la investigación que hemos compartido ha demostrado en su momento. Bueno, muchas gracias y por supuesto, si hubiera comentarios, luego que las profesoras hagan su presentación, yo seguiré acompañando. Con mucho gusto cambiamos opiniones. Muchas gracias por la atención. Rubí. Roberto, Rudy aparentemente tuvo un problema y está desconectado. ¿Querés que hagas vos la presentación o la presento yo a la profesora Analía García? Adelante, Rudy. Bueno, profesora Analía García, ¿está acá? Hola, sí, buenas tardes a Buenas todos y tardes. todas. Bueno, adelante, profesora. Eh, bueno, eh, en estos días Verónica Pedersen se puso en contacto conmigo para participar del conversatorio. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Para participar del conversatorio, y en esa oportunidad me habló, me planteó entre las propuestas esto de hablar de la ley Micaela, que es
parte de un proceso que yo vengo haciendo en la Facultad de Humanidades, con la difusión y la sensibilización a partir de la ley, a partir de la vigencia de la ley. Pero cuando ella me lo planteó, a mí me generó una serie de sentimientos encontrados, porque el año pasado yo había participado en la cátedra trabajando directamente sobre la ley, básicamente en el ámbito universitario, que es el ámbito donde yo desarrollo mis actividades y donde me encargo de alguna manera de esta difusión. Este año, y dada la coyuntura en la que estamos, la coyuntura, y espero que sea verdaderamente una coyuntura por la que está atravesando el país, la verdad es que le planteé la posibilidad de pensar esto de otra manera. Y el pensar de otra manera significaba para mí básicamente hacer un análisis de lo que venimos perdiendo. Porque cuando yo habitualmente trabajaba en esto de la difusión y la sensibilización de la ley, siempre quedaba allí en el trabajo esto de, bueno, todo esto existe como normativa, esto es lo que se está haciendo y tenemos un camino por recorrer todavía, pero también teníamos un camino recorrido. En este contexto, si bien es cierto, la universidad es autónoma y bueno, y tiene sus propios planteamientos, socialmente a mí me parece que hay una pérdida tan fuerte de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, básicamente, que entonces me planteé pensarlo de esta otra manera. Y la otra manera era ver, yo traje una pequeña filmina, cortita, ver cuáles eran las políticas de género que teníamos para poder pensar lo que perdimos ya, lo que perdimos ya. Porque además, en el medio de la conversación con Verónica fueron surgiendo toda una serie de el cierre del ministerio, de la línea 144, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente, como que no me daba mucho para pensar en, bueno, vamos hacia qué, no encuentro hacia dónde vamos, digamos, encuentro lo que perdimos. Entonces, a mí me gustaría, Nicolás, la primera filmina, no sé si ustedes la ven, bueno, voy a hablar igual de la ley Micaela un poco en el sistema universitario, esto que yo llamo retrocesos y resistencias en la política pública de género. El sistema universitario es, como ustedes sabrán, porque lo habrán visto por la televisión, un espacio de resistencia en este momento, y también en cuanto a sus políticas de género, es un espacio de resistencia. Y ahora yo les voy a explicar más o menos cuál es el espacio que tienen las políticas de género en las universidades nacionales en general. Bueno, esta es solo la presentación. Vamos a la próxima. En esta, a la próxima, Nicolás, la segunda. Yo no lo puedo pasar. ¿Nico? Nicolás. Sí, profesora, es esta que dice La, cuáles son las la, políticas. la segunda, la que dice cuáles son las políticas públicas de género. Ahí va. O sea, yo la tengo, ahí está. Bueno, en este paneo, esto es una síntesis muy apretada de algunas de las cosas que se fueron logrando a lo largo del tiempo.
que tampoco fueron gratis ni fueron fáciles, que implicó movimientos, las mujeres en la calle, las disidencias en la calle, o sea, no, no fue algo que rápidamente se consiguió, sino que implicó mucho tiempo de lucha. Pero bueno, en esa lucha lo que se había logrado era el Estado definiendo políticas públicas de género, ¿no? ¿Políticas para qué? En principio para prevenir, lo cual ya es difícil, pero bueno, ese era un primer paso, erradicar, abordar y erradicar, está mal puesto ahí, abordar y erradicar las violencias. Y generó una serie de propuestas que ahí yo menciono muy rápidamente, ¿no? Un plan nacional contra las violencias por motivos de género que implicó fundamentalmente lo que implica es el rol del Estado argentino en estas cuestiones, digamos, como revalorizar un Estado presente y responsable. Todos me dirán, bueno, pero los femicidios siguieron en aumento. Sí, con un Estado presente los femicidios siguieron en aumento. Con compromisos institucionales, un plan federal con compromisos institucionales hacia el interior del propio Estado y con organizaciones no gubernamentales, que van a trabajar no solo la emergencia, no solo el momento, la situación, sino que van a trabajar la prevención, la protección y la asistencia y el fortalecimiento al acceso a la justicia. Todo eso está planteado en este plan nacional. También había un programa interministerial de abordaje integral de las violencias extremas por motivo de género, igual femicidios, feminicidios, y también estaban como parte de la asistencia, como parte del acompañamiento, estas líneas de atención gratuitas, como la 114, disponible todo el día, todos los días. Pero además de esas políticas, existían políticas para reducir, redistribuir y reconocer tareas de cuidado. También es una cuestión importante a tener en cuenta. Y ahí aparecieron el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, bueno, las obras de infraestructura destinadas a las infancias, la salud, las mujeres, las diversidades y el programa de apoyo y cuidado en domicilio del padre. Seguimos a la otra, Nico. Políticas para reforzar los ingresos de las mujeres y diversidades, la tarjeta alimentar, el reintegro a compra, los bonos, la ley Ramona, bonos para trabajadoras comunitarias, y también para mejorar la inserción laboral. Bastante bien amplio lo que denominamos las políticas públicas de género, porque en este contexto la Argentina es uno de los 10 países que ha avalado primero y convertido en ley después el convenio 190 de la OIT, ¿no? Que habla del trabajo, del acoso en el trabajo de las mujeres. O sea, hay ahí también una política para acompañar que las mujeres puedan mantener sus trabajos sin necesidad de irse por cuestiones de acoso, y también el cupo laboral travesti trans, que es una ley que obliga a tener un porcentaje de la población travesti trans en las instituciones públicas. Bueno, como ustedes se imaginarán, en este contexto que tenemos hoy,
las dificultades que enfrentamos las instituciones para esto, ¿no? Además, acá están todos los programas que aparecen para mejorar la inserción laboral de las mujeres y diversidades. Pasamos a la próxima. Y eso, todo eso en un contexto de normativas muy amplias. Yo solamente menciono acá algunas, pero esto se remonta a convenios internacionales, como lo que se conoce por la sigla inglesa, la CEDAW, de 1978, o sea, en pleno proceso, la Argentina participa de ese convenio para desarticular la violencia contra las mujeres, y parte de ese convenio, que tiene rango constitucional, va a nuestra Constitución del 94, participa de las conferencias mundiales sobre la mujer en distintos momentos, y el propio país define una normativa nacional importante, como es la Ley 26485 del 2009, y toda una serie de leyes que es la que define la prevención y la erradicación contra las violencias de género, y todo un andamiaje normativo que acompaña o que es el plafón, vamos a decirlo así, es al revés, es el plafón normativo para estas políticas de género que fueron llevando adelante debemos decirlo, los distintos gobiernos. Hay algunas de las leyes que tienen que ver con, por ejemplo, la ley Micaela, los decretos para el DNI, la ley de identidad de género, me olvidé acá, lo del DNI no binario, la ley de paridad de género la ley de paridad, y en ámbitos políticos también, y todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, que está un poco menos avanzado en eso, pero que las instituciones universitarias sí están trabajando sobre las políticas de cuidado. Bueno, estaban, porque no se puede hacer nada sin presupuesto. Entonces, había ahí un avance en cuanto a políticas de cuidado en las universidades nacionales para acompañar los trayectos formativos de las estudiantes, fundamentalmente, que no tienen dónde dejar sus niñas y tienen que cursar. Y bueno, y otras políticas que garantizan el acceso a la salud de mujeres y diversidades, como la Ley de Educación Sexual y No Reproductiva, el Plan 1000 Días, la IVE, todo esto, todo este panorama que podemos considerar, que debemos considerar un panorama de avance, de conquista de derechos, es lo que en este momento se está poniendo, yo ya no diría en tela de juicio, sino que estamos perdiendo directamente todo ese tipo de derechos. Y a lo mejor, y por ahora, la universidad es un espacio donde podemos sostener alguno de ellos. Vamos a la próxima, Nicolás. Bueno, dentro de este panorama de políticas públicas de género, la ley Micaela fue un eje central. Yo no sé si todos saben, pero bueno, por si no lo saben, así como Norberto hablaba de cómo surge la ley Lucio, esta ley también surge a partir de un hecho muy renombrado, y se convierte en ley producto de el trabajo del padre de la chica
víctima de femicidio, que es un docente universitario de la UTN, que más allá de su dolor, piensa en una política pública de género. Que entonces, la ley es una ley muy simple, surge el femicidio se produce en 2017, la ley es del 2019, y es esto, una apuesta política institucional para pensar dentro de las instituciones una mirada con perspectiva de género. Y fundamentalmente con la idea de erradicar las violencias machistas y promover relaciones de igualdad en la diversidad, porque no somos iguales, pero sí en la diversidad y considerando todo el universo de diversidades. La ley es una ley, si no la leyeron, van a ver que cuando la encuentren, la busquen, es una ley corta que no estipula, habla de esto, de la capacitación obligatoria para todos los poderes del Estado. Lo que no dice esta ley es cuáles son las temáticas o las problemáticas que va a abordar cada una de las capacitaciones. Entonces, ese espacio, de alguna manera, lo cubría el Ministerio de las Mujeres, que era el que, promovía la capacitación, pero además, y es lamentable lo que está pasando, por suerte se ha recuperado, pero además ofrecía bibliografía para el abordaje, proponía temáticas, proponía estrategias de abordaje. No solamente el ministerio, sino también, pasamos a la otra, desde la perspectiva de la universidad, la red universitaria de género, que se crea también en este contexto de políticas públicas de género en el 2018, dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Por qué? Porque la ley Micaela está propuesta para los poderes del Estado, pero nada dice de las universidades, porque no aparecen dentro de esos poderes del Estado. Entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional toma la propuesta de incorporarlo también para su personal. Y en ese contexto se crea esta red universitaria de género, que no casualmente se denomina como RUGE, que es la que de alguna manera acompaña el proceso de capacitación en las universidades. Y es la que hoy recupera el enorme material que tenían el Ministerio de las Mujeres, el enorme repositorio que tenía el Ministerio de las Mujeres. No solo en cuestiones de género, sino también en cuestiones de ESI, infancias, todo ese material que incluso el Ministerio tenía su propia editorial, que se llamaba MinGénero, una cantidad no solo de lectura, sino, como dije antes, estrategias para trabajar los temas en los distintos espacios. Ese material, ese repositorio, antes que se cerrara, lo recupera la red y lo tiene en su página. Si ustedes ponen RUGE sin, porque si solo ponen RUGE van a aparecer un montón de cosas, si ustedes ponen RUGE sin, van a encontrar allí un enorme material, incluso que puede servir para una bajada
algún espacio donde quieran trabajar con la ley, con el tema de las violencias. Pero claro, en este momento todo está desfinanciado, porque todo este aparato que crea la RUGE con representación federal de las universidades del país, donde hay una comisión ejecutiva, en este momento yo la integro por la UNE, está en las mismas condiciones en que están todas las instituciones, digamos, sin presupuesto. Entonces, con una gran preocupación se van abordando las problemáticas dentro de los espacios universitarios como espacio de resistencia al avance de políticas patriarcales que nos remontan a otros momentos que parecían ya superados. Pasamos a la próxima. Esta era la situación que teníamos y este es el paradigma que tenemos hoy. Este es el paradigma, un discurso patriarcal negacionista de las desigualdades de género, que no reconoce las asimetrías de género, y fundamentalmente el cuestionamiento al rol del Estado, que antes era un Estado, bueno, no necesito explicarles esto porque lo vemos en todas las políticas, pero en las políticas de género el retiro del Estado implica esto, la falta de acompañamiento, la falta de asistencia, la no prevención, la no sensibilización, todo eso implica el retiro del Estado, ¿no? Y si con un Estado presente, con políticas públicas de género, nosotros teníamos que contar femicidios cada 36 horas, imagínense lo que puede suceder ahora. Ni siquiera sé si vamos a tener esos datos. Por ahí los tenemos, pero no son datos del Estado, sino que son datos de los observatorios. No vamos a tener datos del Estado. Vamos a tener datos de observatorios que siguen trabajando. Bueno, hay un desmantelamiento absoluto de las políticas públicas de género, básicamente porque ahí todos lo vemos, que los discursos, empezamos con la obligación de no utilizar el lenguaje inclusivo en las instituciones del Estado. O sea, eso ya marcó. Eso que antes era algo que se consideraba como un avance, porque era la manera de demostrar que, bueno, hay mujeres también, que ese universal masculino en realidad lo que está marcando no es que uno tiene que naturalizar la presencia del universal masculino, sino que eso estaba marcado por la asimetría de poder de toda la historia patriarcal. Ahora la Argentina vuelve para atrás en ese sentido, y ustedes habrán escuchado, todos los discursos están anclados en un universal masculino. Sí tengo que decir que en la universidad nuestra, que la universidad tiene un espacio de autonomía. Entonces, nosotros seguimos trabajando con la ley Micaela, seguimos sensibilizando a partir de la ley. Cuesta mucho porque la gente por afuera está viendo otra cosa, está escuchando otra cosa, entonces es muy difícil, pero nosotros no abandonamos ese barco. No abandonamos el barco del lenguaje inclusivo y le agregamos ahora
hace relativamente poco, hará un par de meses, capaz menos, la aprobación de el título no binario en la universidad. Entonces, el estudiante, la estudiante que se reconoce en alguno de las categorías de género que aparecen en el formato de la inscripción a la universidad, tiene derecho a que no solo que él lo tilda así, sino que su título sea coherente con esa opción elegida. La universidad aprobó el título no binario, la Universidad Nacional del Nordeste. Hay otras universidades que también lo tienen, pero bueno, no son todas ni son la mayoría. Así que nosotros acá seguimos trabajando en este marco de financiamiento absoluto, seguimos trabajando por estas políticas públicas de género, al menos desde el ámbito universitario. La próxima, Nicolás, así le doy espacio a... Y bueno, esto es el esquema que marca los retrocesos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto que ya sabemos que fue hace poco, la eliminación del Ministerio de las Mujeres y del programa Acompañar, y de la ley y de la atención a la línea número 244. El tema de los cuestionamientos a la educación sexual integral y la ley Micaela. A la ley Micaela todavía no la han puesto en la mira de borrarla del mapa, pero no faltará mucho para que eso suceda. Para que se deje de hecho, no me parece que en las instituciones del Estado se esté trabajando con la ley como antes, que era una obligación, que estaba la ley, que había que hacerla cumplir, y que uno puede pensar, bueno, le damos la charla, y eso genera cambio en la mentalidad de la gente, y a veces sí, y otras veces no, porque está muy naturalizado. Pero, en principio, mi experiencia con mis compañeros de la facultad es que al menos cuando uno trabaja estos temas, los aborda en un taller, después hace como una recuperación de eso a partir de un formulario Google, aparecen cosas increíbles, de gente que no se daba cuenta que eso era violencia, de gente que naturalizaba maltratos. Entonces, de alguna manera, eso sirve para poner, al menos para exponer que existen estas problemáticas. Ahora, por ahora la tenemos, nosotros como somos una institución autónoma, podemos seguir trabajando con esto. Pero digo, hay una bajada de línea patriarcal y negacionista muy fuerte, muy fuerte. Y después otra de las propuestas es un retroceso enorme que costó mucha lucha, que es la derogación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, van por el disciplinamiento a los cuerpos, entre otros miles de disciplinamientos, ¿no? Bueno, y respecto a la educación sexual integral, hablará Meli seguramente de eso, pero la verdad es que costaba ya que la ley
costaba mucho que la ley sobre educación sexual integral se aplicara en las escuelas, se trabajara, se permitiera el trabajo en las escuelas, que fuera más allá de lo puramente biológico, porque dependía mucho de la persona que estaba a cargo de la escuela, de la orientación, etcétera, etcétera. Ahora, con un discurso que da plafón para no dictarla, para no aplicarla, será mucho más complicado. Y yo pienso que también esta cuestión del niño Loan deja expuesta también estas situaciones, ¿no? De la ausencia del Estado, pese a todas esas políticas públicas de género que existieron en la Argentina durante mucho tiempo, pero ha habido ausencia del Estado en muchos sectores de la sociedad. Y digo que es la trata y es todo esto junto, digamos, ahí operando sobre algún sector de la sociedad. Así que, bueno, nosotros, nada, esto, quería comentarles desde mi perspectiva y desde mi mirada los retrocesos que tenemos y que esto va a implicar mucha lucha y que para mí la lucha va a ser en las calles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Analía García, vicedecana de la Facultad de Humanidades. Muy valiosas esas reflexiones. Justo acá en la ciudad de Goya estaba pasando la marcha por Loan, por el frente de mi casa, y bueno, hubo un apagón general. Así que bueno, le damos la bienvenida a la profesora Melina González. Hola, buenas tardes. Bueno, yo más que disertar, voy a quizás habilitar un poco el micrófono para los que están escuchando y los que participaron del conversatorio, si tienen alguna reflexión o alguna duda o algo que quieran compartir. Me parece que ha sido elocuente todo lo que ha planteado Norberto en un inicio. Yo me perdí la primera parte, pero también lo que acaba de compartirnos la profesora, nuestra vicedecana de la Facultad de Humanidades, respecto a eh, cómo hacer frente a todo este retroceso y qué estamos pensando cada uno y cada una desde nuestros lugares para poder posicionarnos. Yo en lo personal pensaba que todo este desfinanciamiento de todos estos programas y toda esta crisis que estamos teniendo como sociedad, también en el caso del niño Loan, nos deja expuestos, ¿no? Como otra vez las infancias como los invisibilizados. Así que ahí a mí me remueve mucho pensar que es como, es lo menos urgente, ¿no? Por más que en este caso hay muchas cosas pero las infancias muchas veces quedan relegadas por problemas que movilizan a los adultos. Aquí quiero recuperar el chat. Mm. Bueno, una de las cosas que comparten es que está por abordar su tesis desde la ley Micaela y quería poder acceder a este material y entrevista con los exponentes. Bueno, ahí la profe Analía había compartido que en RUGESIN podrás encontrar material sobre la ley Micaela. No sé, Analía, si tenés algún otro. Ahí hay un montón de material que tiene que ver con... A ver, la ley Micaela no es no, como yo dije hoy, no tiene un contenido definido. Entonces, en el material de RUGE
que es mucho, ahí vos vas a tener pero la cuestión que tiene que ver con el conflicto sexo-género, con las naturalizaciones, o sea, varias temáticas, ruge, así como aparece. Varias problemáticas el tema de las violencias, que hacen al contexto de lo que sería la problemática de género, digamos. Y hay mucha producción, hay producción más bien estratégica para el abordaje, pero hay producción científica, digamos, de artículos científicos que te pueden, exactamente, ahí están poniendo, que te pueden servir para, como parte de un marco teórico, porque quienes participamos de RUGE, pues yo no escribí nada ahí, pero digo, quienes participamos de RUGE somos los que tenemos algún espacio de trabajo en este sentido. Yo hago trabajo sobre género en la historia, porque soy profesora de historia, pero digo, esto lo podés encontrar ahí para un abordaje y a su vez ese material te puede servir de insumo para ver otra bibliografía para tu trabajo, para tu abordaje. También comparten en el chat que les resultó muy interesante el material sobre la venta y tráfico de niños en Argentina, que es la investigación que comentaba Norberto al inicio, y tan vigente después de tantos años de... Norberto, sí, puedes abrir tu micrófono. El material que se distribuyó, ¿se escucha bien, Melina? El material que se distribuyó efectivamente es el que les exhibí como tapa en el momento de la presentación. Creo que es un material que más que una literatura sobre el tema, es efectivamente una investigación que apeló a la metodología de la investigación sobre informantes claves, adoptando a su vez la diversidad territorial y la diversidad de actores que intervienen de una manera u otra como actores del crimen organizado de la venta y tráfico o como víctimas del crimen organizado de la venta y tráfico. Es un material que sugiero siempre leerlo en código de derechos humanos y en metodología científica, en verificación de los conceptos. No hay conceptos abstractos, sino provienen del resultado de la investigación basada precisamente en la metodología de los informantes claves. Y la diversidad territorial. Adoptó esta investigación en 8 provincias del país, en realidad tomando 4 regiones que componen a su vez 8 provincias, de la cual el noreste fue una de ellas, particularmente en la provincia de Misiones y Chaco. Y luego sorpresas donde los números, ustedes van a poder acceder en números absolutos y números relativos, porcentajes, van mostrando un mapa en el que el tráfico aparece con una cierta capacidad de
incluirse en una pseudo legalidad. Los números son altos y además están asociados a instituciones no clandestinas, instituciones públicas. Cuando digo públicas no digo estatales, digo públicas porque son de acceso público y pertenecen al sector privado, pero básicamente lo que quiero decir es una lectura que, independientemente de la responsabilidad que me cabe en la coordinación de los equipos que trabajaron, fue el resultado de un grupo de investigación muy amplio, distribuido en buena parte entonces del país y con una colaboración muy activa que permitió reunir ese grupo de investigadoras e investigadores con una capacidad de compensar su trabajo y viáticos gracias a la colaboración económica que brindó en aquel momento la Cruz Roja de Noruega. Quiero decir, posteriormente a esa investigación, el equipo responsable iniciamos una tarea de monitoreo para tratar de ir logrando una evaluación longitudinal de los datos obtenidos en una fotografía de instancia del año 86. Hubo un periodo donde claramente observamos que se generaba un retroceso, particularmente cuando fueron llevados a la justicia magistrados que estaban interviniendo como parte de la organización criminal. Los juicios que se hicieron a jueces, juezas de la provincia de Misiones y Santiago del Estero y otras renuncias que hubo, evidentemente actuaron como un factor disuasivo. En el último tiempo, este monitoreo está manifestando una reactivación de los mecanismos de la venta y tráfico. Hay un dato que nosotros no hemos podido constatar nacionalmente, pero sí internacionalmente, que no lo he nombrado, que es la sustracción, el tráfico de niños con fines de trasplante de órganos. Con lo cual, digamos que el grado de perversidad y violencia que implican estas prácticas, lógicamente están exigiendo una reacción mucho más enérgica por parte de los estados y también desde nuestros ámbitos de la investigación científica, disponer de todos los recursos que contribuyan precisamente a reducir y a erradicar estas prácticas. Disculpame, Lina, si me extendí un poco, pero me parecía que eran cosas que quedaban pendientes a partir del comentario. Gracias. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, también hay otra intervención que dice que, bueno, le llamó mucho la atención cómo ambas presentaciones se aborda el rol, la presencia y la responsabilidad que asume el Estado y también lo que permite dentro del tema que se abordó el día de hoy. Y el problema que es cuando el Estado deja de estar, básicamente. Y a mí me gustaría aclarar algo, acompañar a esto, porque ahí preguntaron sobre ley Micaela específicamente, pero
en el material que yo les recomiendo que miren si les interesa. Para quien necesita lo de ley Micaela, está el documento específico que explica lo que es la ley, el abordaje desde los feminismos y transfeminismo, bueno, todo lo que implica. Pero hay mucho material también de otras problemáticas, que eso hoy me olvidé en la exposición, que son muy importantes y que también están ahí pegadas al problema de la asimetría de género. Uno son la ESI, digamos, y ahí ustedes van a encontrar en el material que tiene el CIN, por más ESI se llama el repositorio sobre todo lo que hay sobre ESI, y otra problemática que nosotros estamos tratando de abordar en la facultad, pero que la verdad sin presupuesto se hace complicado, que tiene que ver con las políticas de cuidado. Y digo, desde la universidad, ¿en qué consiste una política institucional de cuidado? Primero, en ver cuáles son los trayectos universitarios que se demoran en el recorrido de su trayecto, producto de dedicarse a los cuidados de las infancias o de las niñeces o de las vejeces. Y para el caso de las niñeces, ¿cuál es la proyección, cuál es el acompañamiento que la institución le puede hacer? Y eso también está ahí en ese material de cosas que se han relevado. Nosotros en este momento estamos pensando en hacer un acompañamiento para que las estudiantes, básicamente mujeres, puedan completar sus trayectos formativos. Estamos pensando, por ejemplo, en la creación de un lactario, ¿no? Que son cosas que se están haciendo en otras universidades, que se aplican más cosas. Hay ludotecas, lactarios, jardines con más tiempo, que no es lo que pasa en la Universidad del Nordeste. El jardín que tenemos funciona de 8 a 12, de 16 a 20, y eso verdaderamente, y es bastante pequeño en el número de niños, niñas que pueden ir, eso verdaderamente, bueno, le sirve a alguna gente y a muchos profesores y profesoras, pero no les resuelve la problemática del cuidado a las estudiantes, que es como se crea ese jardín de la U. Yo era estudiante universitaria, cuando se crea ese jardín, se crea con esa intencionalidad, con la intencionalidad de que las estudiantes funcionaba acá dentro de la facultad antes. Pero luego eso se fue convirtiendo en un jardín más común y corriente, digamos, y entonces yo he visto, y se ha hecho un relevamiento, he visto otras universidades más grandes, qué sé yo, con más presupuesto, con más decisión política sobre este tema, porque también hay que decir eso, tiene que haber una decisión política para esto. Hablo de la universidad, ¿no? Además de las políticas públicas que crean estos otros espacios. La ludoteca, el lugar para que las madres... Acá las alumnas que son madres les dan de mamar a sus bebés en el pasillo, en un asiento en el pasillo. Entonces, crear esos espacios también es parte del cuidado, digamos, ¿no? Claro que requiere de presupuesto, que es justamente lo que no tenemos en este momento. Pero bueno, nosotros estamos viendo ahí la posibilidad de dividir un aula, por ejemplo, para generar un espacio, que a lo mejor es un aula que con esto de la modalidad virtual ya no hay tantos estudiantes, pueda generarse un espacio ahí para al menos para que las chicas puedan ir a amamantar y con un cambiador.
Y eso es una política de cuidado. De alguna manera queremos ahí acompañar para que el trayecto formativo de la estudiante no sea tan traumático o no tenga que abandonar directamente, como ha sucedido en muchos casos. Bueno, esto, que yo sé que no es específicamente la ley, pero que tiene que ver con esto de las políticas de género, y tiene que ver, porque por lo general son las mujeres las que traen los bebés a clase, ¿no? Bueno, eso. Bien, gracias Analía, muchas gracias Melina. Ya estamos pasados de la hora y queremos ser muy respetuosos de lo establecido 20:30. Es el último encuentro de este ciclo de 5 conversatorios con diferentes temáticas. Creo que tanto la presentación de Analía como los comentarios que nos invitó Melina y los modestos aportes han completado una quinta reunión, tal vez de menor oportunidad de intercambio que en otras ocasiones, pero con temas de enorme significación. Así que invito a Rudy a ir cerrando el encuentro de hoy y con este cierre también el ciclo de este primer cuatrimestre. Bueno, gracias Norberto. Sencillamente le he preparado 3 plaquitas, y puede ser Nicolás con la primera, muy práctica para cerrar con el tema de trata de personas. Quería simplemente completar la muy completa información y reflexiones de Norberto, que sobre el tema de trata de personas, en primer lugar, creo que todo el país y puntualmente la provincia de Corrientes y más particularmente la ciudad de Goya, estamos viviendo, digamos, momentos de mucha efervescencia social y muy expectantes sobre este caso que nos conmueve a todos. Tanto el secuestro como la venta, la explotación o trata de personas son delitos gravísimos por los cuales el Estado argentino tiene la obligación de prevenir y sancionar. Norberto les comentaba el protocolo sobre la prevención y sanción de trata de personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, que completa la Convención de los Derechos del Niño. También genéricamente, digamos, lo que se conoce como Protocolo de Palermo, que es la Convención Internacional de Naciones Unidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional, y el protocolo para erradicar el delito de trata de personas, conocido como Protocolo de Palermo. No quería dejar de mencionar este Protocolo de Palermo, que es el instrumento central de Naciones Unidas, que aborda, ¿no es cierto?, el tema de la trata de personas, protocolo al cual nuestro país adhiere por ley del Congreso de la Nación. Y también a nivel interamericano existe la Declaración Interamericana de Brasilia sobre trata de personas. A su vez, nuestro país, en el Código Penal, el artículo 145 bis y ter, es el que son los artículos que describen todos los verbos que se pueden dar en el ámbito de trata de personas, por ejemplo, la captación, el traslado, el transporte, la recepción o el acogimiento de cualquier niña, niño, adolescente o persona, digamos, que sea un eslabón, ¿no es cierto?, después de una explotación, ya sea de cualquier naturaleza. Pues la explotación puede ser sexual, laboral, o puede ser, como había dicho Norberto a lo último, puede ser también para el tema de tráfico de órganos. Pasamos a la segunda placa, Nico, por favor.
Bueno, puntualmente, ¿no es cierto? Puntualmente, refiriéndonos al tráfico de niñas, niños y adolescentes, los artículos 34, 35 y 36 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Compromete, eso complementado con el protocolo que nos comentó Norberto, compromete al Estado argentino a prevenir y sancionar el delito de trata de personas, y incluso el artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica habla también de la trata de mujeres. Por último, la última plaquita, un poco para reflexionar, el artículo 15 de la Constitución Nacional establece expresamente que la compra y venta de personas es un crimen. O sea, es un artículo bastante antiguo de nuestra Constitución Nacional, y un poco la invitación a reflexionar desde ya que sostenemos que también este artículo se refiere a la compra y venta de órganos. La verdad que no, nos parece un poco ambiguas declaraciones de funcionarios, funcionarias que pretenden presentar a los órganos humanos como una mercancía más. La verdad que no es así. Expresamente la Constitución Nacional establece que la compra y venta de personas es un crimen, y todas las personas que lo celebren, o los escribanos que lo ratifiquen, dice la letra expresa de la Constitución Nacional, serán merecedores de las penas establecidas en los artículos pertinentes. Y creemos con todo el razonamiento lógico de que este artículo también se refiere a los órganos. No nos parece razonable ni conveniente ese tipo de expresiones de que los órganos humanos puedan ser una mercancía o estén en el comercio. Por último, sí, digamos, también completando algunas palabras de Norberto, de Analía y de Melina, también tenemos que decir que hay un montón de organismos del Estado que están específicamente eh, operando, digamos, para combatir el tráfico de niños, niñas, adolescentes, de personas. Por ejemplo, la Unidad de Investigación y Búsqueda de Niños Desaparecidos están siendo desfinanciados y desmantelados por este gobierno. También la Protex, que es la Procuraduría que trata el tema de trata y explotación, que por ejemplo es una procuraduría muy prestigiosa. También el RENATEA, que trata el tema de la explotación laboral. Un montón de organismos que están, digamos, diseñados por el Estado para combatir la trata y para que nuestras chicas y nuestros pibes, digamos, que eventualmente, si son captados por alguna organización internacional de trata, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de que esto se descubra y se enjuicie a los responsables. Entonces, bueno, como para finalizar, también contarles que bueno, particularmente sobre el caso Loan, en la provincia de Corrientes, el lunes pasado se hizo una primera marcha en toda la provincia. La que se hizo en la capital de la provincia de Corrientes fue muy multitudinaria, estuvimos. También se hizo simultáneamente en toda la provincia de Corrientes, y hoy puntualmente se está haciendo también marcha en casi todas las ciudades de la provincia de Corrientes. Se están haciendo marchas por Loan. Hoy, precisamente hoy, cuando estábamos acá reunidos todos, estaba pasando acá la marcha en Goya por la calle Colón. Así que bueno, con eso quería cerrar no sé si Norberto querés decir algunas palabras finales. No, simplemente
agradecer a todas y todos los participantes, a los colegas, en el caso del día de hoy, a Analía, a Melina, que han ido contribuyendo en cada una de las reuniones a desarrollar los temas y a generar seguramente nuevas preguntas y también a desafiarnos a nosotros para ir profundizando algunos de los puntos sobre los cuales tal vez quedaron abiertas posibilidades de ampliación y de nuevos desafíos conceptuales, teóricos y también de la vida práctica. Cerramos acá con este agradecimiento, con el compromiso de iniciar en el segundo cuatrimestre el curso anual de la Cátedra Libre, que lo viene haciendo ya hace más de 10 años, y seguramente que un ciclo de conversatorio va a estar en nuestra agenda en el próximo año. A todas y a todos, muchísimas gracias por haber acompañado y toda inquietud que tengan para transmitirnos, tienen allí nuestro correo y nos hacen llegar y con mucho gusto estaremos en permanente diálogo. Alguna gente que conozco más, como Clotilde, como Roxana, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y a otras personas que conozco, mi saludo muy afectivo, el agradecimiento por la presencia de ustedes, y en Melina y en Analía, saludar a todos los docentes que han transitado este espacio durante los 5 encuentros. Bueno, tengan todos muy buenas noches y nos vemos pronto. Gracias.